Hola, queridos exploradores del vacío. Qué gusto tenerlos aquí una vez más. Un agradecimiento especial a todos los que apoyan este canal. Ustedes son realmente extraordinarios. Me encantaría saber desde dónde escuchan esta historia. Déjenlo en los comentarios. Me fascinaría saber de qué parte del mundo son. Y ya que están aquí, dejen su like de confianza. Eso le muestra a YouTube que están disfrutando el contenido y ayuda a que llegue a más personas. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos con la historia. Estoy grabando un eco en un disco de cobre dorado, un mensaje en una botella cósmica que nadie debería encontrar jamás. Cualquiera que piense que trabajé en la NASA en 1970 para enviar hombres a la Luna se equivocaría. Cualquiera que crea que la misión del Apolo 13 fue una cortina para algo peor, apenas estaría arañando la superficie de una verdad que no cabe en palabras, solo en advertencias. Mi mano tiembla mientras guío la aguja de diamante sobre el metal, no trazando diagramas de la anatomía humana ni saludos en 55 idiomas, sino el lenguaje universal del miedo, un mapa que muestra dónde estamos y un ruego binario que dice: no vengan aquí. Mis dedos, manchados por la edad y la complicidad, se deslizan sobre los surcos fríos. Cada línea es una vida perdida, cada curva un secreto enterrado bajo kilómetros de regolito lunar y décadas de mentiras perfectamente elaboradas. Este laboratorio es estéril, silencioso, una tumba blanca suspendida en el tiempo. Me dieron este trabajo como una jubilación, un mausoleo cómodo donde mi conocimiento pudiera pudrirse pacíficamente. Creyeron que el tiempo y la medicación habían pulido los bordes afilados de mi memoria, dejándola lisa e inofensiva. No contaron con la persistencia del terror, ni con la claridad que traen los últimos días. El disco gira lentamente, reflejando mi rostro demacrado, un rostro que una vez observó monitores con la esperanza del descubrimiento. Ahora solo ve el espectro de lo que encontramos. El zumbido de la máquina grabadora es el único sonido, un mantra mecánico contra el silencio aplastante que sé que acecha más allá de estas paredes. No sé si esta sonda llegará siquiera a salir de la órbita terrestre. Es posible que este sea mi último acto de locura, un gesto fútil contra una fuerza tan vasta que nuestra existencia entera es para ella un mero parpadeo. Pero la obligación de advertir es un instinto más antiguo que la razón. El diagrama está casi completo. Muestra nuestro sistema solar, pero con una adición, una marca de peligro sobre nuestro pequeño mundo azul. Muestra la Luna, no como un satélite, sino como un huevo que se abrió hace mucho tiempo. La aguja graba la última secuencia, un patrón repetitivo que significa peligro, cuarentena, olvido. Es el mismo patrón que vi en los ojos de Helena Drummond aquella noche, el mismo que he visto en mis pesadillas desde entonces. Un fractal de silencio y sumisión. No respondan, no miren. Fínjanse muertos. Es la única estrategia de supervivencia que nos queda. La máquina se detiene. El disco dorado brilla bajo la luz quirúrgica, una joya de desesperación. He codificado la trayectoria para que evite cualquier ruta de navegación conocida, para que se pierda en el vacío. Una oración lanzada a la nada. Pero es una oración que debía ser hecha. Porque el hambre que despertamos no conoce el tiempo, solo la espera, y lleva 50 años esperando pacientemente a que volvamos a mirar hacia arriba, a que olvidemos el precio de nuestra curiosidad. Mi corazón se detiene por un instante. No es una metáfora. Siento un vuelco doloroso en el pecho mientras una pequeña luz sobre la puerta sellada del laboratorio parpadea. Una vez, 2 veces, es roja,
Un rojo profundo y vigilante. Alguien viene. Mis manos, ahora torpes por el pánico, se apresuran a esconder el disco en un compartimento oculto bajo el panel de la consola. El sonido de los cerrojos magnéticos liberándose resuena en el silencio, un trueno que anuncia el fin de mi pequeña rebelión. La puerta se desliza hacia un lado con un siseo neumático, revelando una silueta en el umbral. No necesito ver su rostro para saber quién es. He sentido su presencia durante medio siglo. Una sombra proyectada desde la cara oculta de la luna hasta lo más profundo de mi alma. Ella me observa, su cabeza ligeramente ladeada, una expresión de infinita y decepcionada paciencia. Otro mensaje en una botella, leo. Dice su voz, tan calmada y estéril como el laboratorio que me aprisiona. Sabes que no sirve de nada. Hace 3 días, yo era simplemente un anciano viviendo de recuerdos prestados. Mi vida transcurría en un suburbio tranquilo de Houston, una rutina de café por la mañana, paseos por el parque con Marco y el zumbido constante del televisor, llenando el silencio de una casa demasiado grande para 2. Los fantasmas de la NASA se habían desvanecido, reducidos a anécdotas descafeinadas que contaba en cenas, omitiendo los detalles que importaban, los detalles que me despertaban a las 3 de la mañana con el corazón martilleando contra mis costillas. Creía haber enterrado el pasado. Entonces llegó el paquete. No tenía remitente, solo mi nombre y dirección, escritos en una etiqueta amarillenta impresa con una vieja máquina de escribir. El cartero me lo entregó con una sonrisa indiferente, ajeno al peso de la pequeña caja de cartón. Dentro, sobre un lecho de terciopelo negro raído, yacía un fragmento de cristal. No era un cuarzo ni un diamante. Era oscuro, casi negro, con una estructura interna que parecía retorcerse sobre sí misma. Parecía absorber la luz de la habitación, creando un pequeño vacío de oscuridad sobre mi mano. Era del tamaño de mi pulgar, frío al tacto, extrañamente orgánico. Lo reconocí de inmediato. No porque lo hubiera visto antes, sino porque mi cuerpo lo recordaba. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral, un eco de un miedo primordial que había mantenido encerrado durante 50 años. La textura era inconfundible, una superficie lisa, pero con una vibración subyacente, como la piel de un insecto quitinoso. Marco entró en la cocina en ese momento, secándose las manos en un paño. ¿Qué es eso, cariño? ¿Otro de tus fósiles de internet? Su voz era cálida, pero había una nota de condescendencia protectora que se había vuelto más común con los años. No pude responder. Estaba paralizado, transportado a una sala de control llena del olor a ozono y café quemado. El recuerdo no era una imagen borrosa, sino una inmersión sensorial completa. El zumbido de las consolas, el murmullo de voces tensas, la sensación del sudor frío en mi nuca. Todo volvió con una claridad que me robó el aliento. Mi mano, la que sostenía el fragmento, comenzó a temblar violentamente. El cristal parecía calentarse, o quizá era mi propia sangre la que hervía bajo la piel. Marco se acercó, su expresión cambiando de la curiosidad a la preocupación. Leo, ¿estás bien? Estás pálido como un fantasma. Intentó tocar mi brazo, pero yo retrocedí instintivamente, protegiendo el fragmento como si fuera un tesoro o una bomba. Mis ojos estaban fijos en su superficie oscura, donde ahora juraría que veía moverse algo en su interior, un pulso lento y deliberado, como el latido de un corazón que no debería existir. El mundo a mi alrededor se desvaneció. El recuerdo me golpeó con la fuerza de una onda expansiva. El zumbido bajo, casi inaudible, que había llenado mis auriculares esa noche. La voz de Evelyn Shaw,
quebrada no por el miedo, sino por un asombro profano. Las luces parpadeantes en mi consola mostrando datos biológicos imposibles, y el rostro de Helena Drummond, impasible como el granito, mientras pronunciaba las palabras que redefinieron mi universo y condenaron a 3 almas a un destino peor que la muerte. Cuando volví en mí, estaba de rodillas en el suelo de la cocina. El fragmento había caído, dejando una marca roja en la palma de mi mano. Marco estaba arrodillado frente a mí, hablando por teléfono en voz baja y urgente, usando su tono de psicólogo, el que reservaba para sus pacientes más frágiles. Sí, ha vuelto a pasar, peor que nunca. Creo que necesitamos ayuda profesional. No me estaba mirando a mí, sino a través de mí, viendo solo los síntomas de una mente rota, sin entender que la mente no estaba rota, sino recordando. Y el recuerdo era de un monstruo. 13 de abril de 1970. Mission Control era una catedral de la tecnología y nosotros éramos sus monjes, dedicados al evangelio de la exploración. Yo era un analista de datos biológicos, una adición extraña al equipo de dinámica de vuelo. Mi trabajo era monitorizar las lecturas de los sensores en el módulo lunar, diseñados para detectar cualquier rastro de vida microbiana en el regolito. Era un puesto de prestigio, pero en gran parte teórico. Nadie esperaba realmente encontrar nada. Mi consola era un remanso de calma en medio del caos controlado de un alunizaje inminente. Todo cambió a las 21:08, hora de Houston. El Apolo 13 estaba en su última órbita antes del descenso, pasando por la cara oculta de la Luna. La pérdida de señal era rutinaria, pero mis sensores seguían grabando datos de forma autónoma. Y entonces ocurrió. Una línea en mi monitor, que había permanecido plana durante toda la misión, se disparó. No fue un pico errático, una simple anomalía de datos. Fue un pulso, rítmico, coherente, masivo, una onda biológica organizada que emanaba directamente del cráter Fra Mauro. Me incliné hacia adelante, mis nudillos blancos sobre el borde de la consola. El corazón me latía en los oídos, ahogando el murmullo de la sala. Ejecuté un diagnóstico en el sensor. Funcionaba perfectamente. Volví a analizar los datos. El patrón era inconfundible. Tenía la firma de un sistema circulatorio a gran escala, o de una colonia de organismos comunicándose en perfecta sincronía. Era vida, no microbios en el polvo. Algo vasto, algo que estaba despierto. Mi supervisor de turno era Helena Drummond, una mujer forjada en el fuego de los primeros días del programa espacial, cuya reputación de dureza y eficiencia era legendaria. Se acercó a mi puesto, atraída por la rigidez de mi postura. Sus ojos grises, agudos como fragmentos de hielo, escanearon mi pantalla. No mostró sorpresa, ni curiosidad, ni miedo. Solo un atisbo de reconocimiento sombrío, como si estuviera confirmando algo que ya sospechaba. Su mano se posó en mi hombro, sus dedos apretando con una fuerza sorprendente. «Vance», dijo, su voz un susurro bajo y autoritario que cortaba el aire. «Estás viendo un mal funcionamiento del sensor debido a la radiación de fondo. Es un eco fantasma, nada más». No era una sugerencia, era una orden, una reescritura de la realidad en tiempo real. Me miró fijamente, y en su mirada vi una profundidad de conocimiento que me heló la sangre. Ella sabía lo que era. Antes de que pudiera protestar, su otra mano se movió con una velocidad cegadora sobre mi teclado. Introdujo un código de anulación, y la hermosa y aterradora onda de mi pantalla se disolvió en una línea plana. Los datos fueron purgados del sistema principal. «Archiva el incidente como fallo de equipo y recalibra el sensor», ordenó.
su voz ahora de vuelta a un tono normal, audible para los que nos rodeaban. No quiero más fantasmas en la máquina esta noche. Se dio la vuelta y se alejó, dejándome temblando, no de frío, sino de una revelación terrible. No estábamos solos, y la NASA lo sabía. La misión no era de descubrimiento, era de confirmación. Y algo, en el silencio de la cara oculta, acababa de demostrar que estaba vivo y consciente de nuestra presencia. El silencio de Drummond no era ignorancia, era el silencio de alguien que se asoma a una jaula y encuentra que la bestia ha despertado. La obediencia había sido grabada en mi ADN desde el primer día en la NASA. Obedecer la cadena de mando, confiar en los datos verificados, seguir el protocolo. Pero lo que había visto en esa pantalla era más real que cualquier protocolo. Mientras Drummond se alejaba, mis manos se movieron por instinto, una rebelión silenciosa nacida de una necesidad primordial de saber. Desvié el canal de audio privado de la comandante Evelyn Shaw, que aún estaba grabando a bordo, a una frecuencia de respaldo que solo yo monitorizaba. Era una violación flagrante de las reglas. Fue el acto más importante de mi vida. La voz de Shaw llenó mis auriculares. No era la voz tranquila y profesional de una astronauta entrenada. Era algo más. Estaba impregnada de un asombro tan profundo que bordeaba el terror. Hablaba en susurros, como si temiera ser escuchada por algo que no estaba en Houston. Mission Control, aquí Shaw. Tenemos contacto visual con la anomalía en Fra Mauro. Hubo una pausa, llena de su respiración entrecortada. Confirmado. No es una formación geológica. Repito, no es geológico. Mi mano se cernía sobre el control de volumen, mi cuerpo tenso. Sabía que Drummond podría regresar en cualquier momento. Sabía que estaba arriesgando mi carrera, mi futuro, todo. Pero no podía apartarme. Estaba escuchando el momento en que la humanidad dejó de ser la única inteligencia en su propio patio trasero. La voz de Shaw volvió, más baja, más íntima, como si estuviera describiendo una visión religiosa o una pesadilla febril. Houston no es una estructura, no es una máquina. Su voz se quebró por un instante. Es un florecimiento. Parece un moho de cristal negro, extendiéndose por el fondo del cráter. Tiene vetas de luz pulsando en su interior, como un sistema nervioso. Es hermoso y monstruoso. Está respirando. Puedo ver la superficie ondularse. La descripción era tan vívida, tan imposible, que sentí un mareo vertiginoso. Un organismo de kilómetros de ancho, viviendo en el vacío de la luna. Y entonces lo oí, debajo de la voz de Shaw, un sonido que no pertenecía, un murmullo bajo y armónico, una resonancia que parecía vibrar no en mis oídos, sino directamente en mis huesos. Era una frecuencia que se sentía viva. Sentí un sabor metálico en la boca, y al pasarme la lengua por los dientes, noté la calidez de la sangre. Mis encías estaban sangrando. El sonido estaba haciendo algo a mi cuerpo a 200.000 kilómetros de distancia. El pánico se apoderó de mí. ¿Qué era esa cosa? ¿Qué era ese sonido? Shaw debió sentirlo también, porque su respiración se aceleró. Ahí hay un foco en el centro. Las luces se están concentrando. Están mirándonos. Oh, Dios. Sabe que estamos aquí. Siempre ha sabido que estábamos aquí. La maravilla en su voz había sido reemplazada por un pavor puro y desnudo. Estaba mirando a los ojos a algo que la humanidad no estaba preparada para comprender. En ese momento, una mano helada se cerró sobre mi hombro y me arrancó los auriculares de la cabeza. Era Drummond. Su rostro era una máscara de furia gélida. No gritó. No necesitaba hacerlo.
Su silencio era más aterrador que cualquier reprimenda. Me arrastró fuera de mi silla, lejos de la consola, lejos de la voz de Shaw y del sonido que ahora parecía resonar en las paredes de mi cráneo. Me llevó hacia una puerta sin marcar en la parte trasera de la sala, una puerta que nunca había visto usar a nadie. La verdad estaba detrás de esa puerta, y me estaba arrastrando hacia ella. La sala detrás de la puerta sin marcar era lo opuesto a Mission Control. Era pequeña, sin ventanas, y estaba dominada por una única mesa de acero, rodeada de sillas. El aire era frío y olía a desinfectante. Drummond me empujó hacia una de las sillas y cerró la puerta. El sonido del cerrojo al encajar fue definitivo. Estaba atrapado. Ella se quedó de pie, observándome, sus brazos cruzados sobre el pecho. El silencio se alargó, una herramienta que ella manejaba con la precisión de un cirujano. «Lo que escuchaste, Vance», dijo finalmente, su voz plana y sin inflexiones, «te pone en una de dos categorías, un activo o una amenaza. Tu próximo movimiento determinará cuál». Me quedé callado, mi mente corriendo para procesar la enormidad de la situación. La vida en la luna. Una conspiración para ocultarlo. Mi carrera estaba acabada, eso era seguro. Pero sentía que algo mucho más grande estaba en juego. «¿Qué es esa cosa?», pregunté, mi propia voz sonando extraña y lejana. Drummond pareció sopesar mi pregunta, decidiendo cuánta verdad podía permitirse. «Lo llamamos el florecimiento. Lo detectamos por primera vez con la sonda Surveyor en los años 60, una firma biológica latente. La razón por la que el programa Apolo fue acelerado no fue para vencer a los rusos, fue para llegar allí antes de que despertara por completo, para estudiarlo, para evaluarlo». La revelación me golpeó como un golpe físico. Toda la carrera espacial, el orgullo nacional, el gran salto para la humanidad, todo había sido una fachada. Éramos biólogos acercándonos a una criatura dormida, sin saber si era dócil o depredadora. Y ahora ha despertado. Susurré, la voz de Shaw todavía resonando en mi cabeza. Y nos está mirando. Drummond asintió lentamente. Reaccionó a la proximidad del módulo. Está activo y es inaceptable. Se acercó a la mesa, sus manos apoyadas en la superficie de acero. El protocolo de contención, nombre en clave Agente Naranja, se ha activado. El presidente lo autorizó hace 6 minutos. Me miró directamente, y por primera vez vi algo más allá del hielo en sus ojos. Una determinación fanática, un miedo tan profundo que se había convertido en una resolución de acero. El famoso «Houston, hemos tenido un problema que el mundo escuchará en unas horas. No será por un fallo del tanque de oxígeno», continuó, su voz bajando a un tono conspirativo. «Será la tapadera. La explosión que vamos a iniciar no es un accidente, es un detonador. Vamos a usar el módulo de servicio como un arma. Todo el combustible restante, los sistemas de soporte vital, la nave entera, la vamos a estrellar directamente en el centro del florecimiento». El plan era tan audaz, tan monstruoso, que no pude procesarlo. ¿Destruir una nave de la NASA a propósito? ¿Y la tripulación?, pregunté, la palabra atascada en mi garganta. «¿Shaw y las demás?». La mirada de Drummond se endureció, cualquier rastro de emoción desapareciendo por completo. «La comandante Shaw y su equipo son soldados, Vance. Entendían los riesgos. Esto es más importante que 3 vidas. Es más importante que todas nuestras vidas. No podemos permitir que esa cosa se extienda o se comunique. Vamos a cortar el cáncer de raíz, aquí y ahora». El plan no era un rescate, era un ataque.
y la tripulación del Apolo 13 era un daño colateral aceptable. Volvimos a Mission Control como fantasmas. Nadie se dio cuenta de nuestra ausencia. El zumbido de la actividad continuaba, ajeno a la sentencia de muerte que se estaba firmando en secreto. Drummond me sentó en mi consola, pero mi función había cambiado. Ya no era un analista, era un testigo, un cómplice. Ella se paró detrás de mí, su presencia una presión constante en mi espalda, asegurándose de que yo viera las consecuencias de la verdad. A través de un canal seguro, observamos a un pequeño equipo de ingenieros en una sala separada iniciar la secuencia de detonación remota. En mi pantalla, vi los datos de telemetría del módulo de servicio. Vi las fluctuaciones de energía mientras las cargas ocultas se armaban. Me sentí como un dios retorcido, observando los hilos del destino de 3 mujeres que no sabían que estaban a punto de ser sacrificadas en el altar de un miedo cósmico. Intenté tragar, pero mi garganta estaba seca como el polvo lunar. ¿Era esto lo que significaba proteger a la humanidad? ¿Asesinar a sus héroes? La detonación fue precisa. En mi monitor vi el pico de energía, seguido de una cascada de fallos en los sistemas. En los canales de audio abiertos, escuchamos las voces de la tripulación, genuinamente sorprendidas y asustadas, informando de la explosión. Houston, hemos tenido un problema. La frase destinada a convertirse en leyenda era la mentira más grande jamás contada. El mundo creería en un accidente. Solo un puñado de nosotros sabíamos que era un intento de asesinato. Pero entonces, algo salió mal. El ángulo de la explosión no fue el esperado. La trayectoria del módulo de servicio, ahora una carcasa moribunda, fue alterada, pero no de la manera que el plan requería. En lugar de iniciar una espiral de descenso directo hacia Framauro, fue empujado a una órbita elíptica inestable. Pasaría cerca del florecimiento, muy cerca, pero no lo impactaría. El arma había fallado su objetivo. La tensión en la sala de crisis, visible a través de un monitor de circuito cerrado, era palpable. Los rostros de los ingenieros y directores se contrajeron en una máscara de horror silencioso. Habían jugado su única carta y habían fallado. No solo no habían destruido la amenaza, sino que la habían provocado. Habían golpeado la jaula de la bestia y ahora tenían que lidiar con ella, y con 3 testigos presenciales a bordo de una nave averiada. El plan cambió instantáneamente. El protocolo Agente Naranja fue abortado. El modo de contención se convirtió en un modo de rescate público. Ahora, la prioridad era traer a la tripulación a casa. No para salvar sus vidas, sino para silenciarlas, para controlar la narrativa, para enterrar la verdad bajo una historia de ingenio americano y heroísmo. La supervivencia de Shaw y su equipo ya no era un inconveniente, era una necesidad para el encubrimiento. Mientras el mundo se uniría para celebrar el milagroso regreso del Apolo 13, yo sabía la verdad. No fue un triunfo, fue un fracaso de proporciones cósmicas. Antes de que la nave entrara en el silencio de radio programado al pasar por detrás de la Luna en su nueva y lisiada trayectoria, llegó una última transmisión de la comandante Shaw. Su voz ya no era de asombro ni de miedo. Era de una certeza desolada, la voz de una Cassandra en el vacío. Lo hemos despertado, susurró, su voz apenas un crujido de estática. Oh Dios, lo hemos despertado. Y luego, silencio, un silencio que duraría 50 años. Los días que siguieron fueron una obra maestra de teatro público. El mundo contuvo la respiración mientras la NASA realizaba el milagro de traer a casa al Apolo 13.
Yo desempeñé mi papel, analizando datos irrelevantes, asintiendo en las reuniones. Mi rostro una máscara de preocupación profesional. Por dentro, era un hombre hueco. Cada cálculo exitoso, cada ovación en Mission Control, se sentía como una profanación. Estábamos celebrando la supervivencia de 3 mujeres que habíamos intentado asesinar y cuyo testimonio ahora representaba la mayor amenaza para la seguridad nacional. Cuando la cápsula amerizó en el Pacífico, no hubo desfiles para la comandante Shaw y su tripulación. Fueron trasladadas directamente desde el portaaviones a una instalación de cuarentena de máxima seguridad en la base Edwards de la Fuerza Aérea. La explicación oficial fue el riesgo de contaminación lunar. La verdad era que la cuarentena era para proteger al mundo de sus conocimientos, no de sus gérmenes. Nunca más se les volvió a ver en público. Sus nombres se convirtieron en notas a pie de página en la historia de la misión, eclipsados por la narrativa del heroísmo de Mission Control. A mí y a la docena de personas que conocíamos la verdad del protocolo Agente Naranja, nos llevaron uno por uno a la misma sala sin ventanas. Helena Drummond estaba allí, junto a 2 hombres de traje que nunca se presentaron. Nos hicieron firmar documentos que nos vinculaban al secreto de por vida, bajo penas de traición, espionaje y cualquier otro cargo que pudieran imaginar. Drummond me miró mientras firmaba, su expresión ilegible. «Lo que viste no existió, Vance», me dijo en voz baja después de que los hombres se fueran. «Olvídalo, o te ayudarán a olvidar». Intenté olvidarlo. Me sumergí en mi trabajo. Me casé con Marco. Construimos una vida. Los años pasaron, y el recuerdo del florecimiento se convirtió en una pesadilla recurrente, una cicatriz en mi psique que a veces se reabría en las noches de insomnio. Pero logré convencerme a mí mismo de que era solo eso, un mal sueño, un trauma del pasado. La mente humana tiene una capacidad asombrosa para construir muros alrededor de las verdades que no puede soportar. Mi muro era alto y grueso, hasta que llegó el paquete. Hasta que ese fragmento de cristal oscuro y pulsante lo derribó todo. Después de mi colapso en la cocina y la llamada de Marco, intenté recuperar la compostura. Le aseguré que solo era estrés, un mal recuerdo. Él pareció creerme, o fingió hacerlo. Esa noche apenas dormí. Me senté en la oscuridad de la sala de estar, mirando la luna a través de la ventana, sintiéndome observado. Me desperté en mi propia cama, con el sol de la mañana entrando por la ventana. No recordaba haberme vuelto a acostar. Me sentía extrañamente descansado, la mente en calma por primera vez en días. Pensé que tal vez la crisis había pasado. Tal vez mi mente finalmente había procesado el shock del recuerdo. Me levanté, sintiéndome casi normal. Entonces lo vi. Sobre mi mesita de noche, junto a mi vaso de agua y mi libro, estaba el fragmento de cristal. No recordaba haberlo traído del piso de abajo. No recordaba haberlo recogido. Pero allí estaba, absorbiendo la luz del sol, un trozo de oscuridad en mi santuario más íntimo. El monstruo no solo estaba en mis recuerdos, estaba en mi casa. Las semanas siguientes fueron una lenta desintegración. El fragmento de cristal se convirtió en mi obsesión y mi tortura. A veces lo escondía, decidido a ignorarlo, solo para encontrarlo horas después en mi bolsillo, en el cajón de mis calcetines, o una vez, horriblemente, bajo mi almohada. No sabía si lo estaba moviendo yo en un estado de sonambulismo o si se movía por sí solo. La incertidumbre era casi peor que la verdad. Empecé a hablar solo, a tener conversaciones con voces que solo yo podía oír. El sueño se convirtió en un lujo que no podía permitirme. Marco observaba mi deterioro con una mezcla de amor y pavor clínico. Intentó ayudar.
Me trajo tés relajantes, me animó a meditar, me compró libros sobre el manejo del estrés. Cada gesto de amabilidad se sentía como un diagnóstico. Él no veía a su esposo sufriendo por un secreto terrible. Veía a un hombre mayor sucumbiendo a la demencia. La grieta entre nosotros se ensanchaba con cada día que pasaba, convirtiéndose en un abismo de incomprensión. Una noche, incapaz de soportar el silencio de la casa, traté de contarle todo. Con la voz temblorosa, le hablé del florecimiento, de la comandante Shaw, de la explosión deliberada, del encubrimiento. Le mostré el fragmento, que ahora mantenía en una caja de seguridad en mi estudio. Esperaba ver una chispa de creencia en sus ojos, una pizca de confianza. En cambio, vi una tristeza profunda y compasiva, la misma mirada que le daba a sus pacientes más perdidos. «Leo, cariño», dijo suavemente, tomando mis manos entre las suyas. «Eso fue hace 50 años. Pasaste por un evento increíblemente traumático. Es normal que la mente cree narrativas para darle sentido. A veces, esas narrativas pueden parecer muy reales. Lo que describes son síntomas clásicos del trastorno de estrés postraumático, con elementos disociativos. Podemos buscar ayuda. Hay gente muy buena». Dejó de ser mi esposo y se convirtió en mi terapeuta. Y en ese momento me sentí más solo que nunca. La ruptura final ocurrió una noche de tormenta. Me desperté y no estaba en mi cama. Estaba de pie en el jardín trasero, bajo la lluvia torrencial, con los pies descalzos hundidos en el barro helado. La tormenta eléctrica iluminaba el cielo en destellos estroboscópicos. No sentía el frío ni la humedad. Estaba mirando a la luna, apenas visible a través de las nubes, y estaba hablando, no en inglés, ni en ningún idioma humano. Estaba emitiendo una serie de clics guturales y tonos rítmicos, un lenguaje de pulsos y frecuencias que surgía de lo más profundo de mi ser. Era el lenguaje del florecimiento. Una parte de mí observaba con horror, un prisionero en mi propio cuerpo, mientras otra parte se comunicaba con la oscuridad del espacio. La puerta del patio se abrió y Marco salió corriendo, con el rostro descompuesto por el pánico. Me agarró, me sacudió, gritando mi nombre una y otra vez. La conexión se rompió. Volví a mi cuerpo con una sacudida violenta, de repente consciente del frío glacial, de la lluvia empapándome hasta los huesos. Miré a Marco, y la expresión de sus ojos me rompió el corazón. Ya no había amor allí, ni siquiera compasión. Solo había miedo, miedo de mí. Supo en ese momento, como yo lo supe, que me había perdido. Y al día siguiente, hizo la llamada que nos destruiría a ambos. Llegó a la mañana siguiente. Condujo un sedán gris anónimo que aparcó perfectamente paralelo a la acera. Era una mujer de mediana edad, vestida con un impecable traje gris que parecía absorber el color del mundo a su alrededor. Su cabello estaba recogido en un moño severo, y sus ojos, también grises, me evaluaron con una calma profesional que resultaba profundamente inquietante. Se presentó como la doctora Aris, una consejera de servicios para veteranos del programa espacial, enviada por la NASA para realizar una evaluación de bienestar a petición de mi esposo. Marco la recibió en la puerta, sus hombros caídos por la culpa y el alivio. Me presentó como si yo fuera un objeto frágil, un jarrón antiguo a punto de hacerse añicos. La doctora Aris me sonrió, una sonrisa sin calidez, y me pidió que nos sentáramos en la sala de estar. Marco se retiró, dejándonos solos. El aire se llenó de una tensión expectante. Ella no era una consejera, era una de ellos. Era la ayuda que Drummond me había prometido si no olvidaba. No me amenazó, no levantó la voz. Hizo algo mucho peor.
Me escuchó. Durante 1 hora dejé que todo saliera. El florecimiento, la transmisión, el plan de Drummond, el fragmento, los sueños, la comunicación en el jardín. Lo conté todo, desesperado porque alguien me creyera. Ella asintió pacientemente, tomando notas ocasionales en un cuaderno de cuero. Su empatía parecía genuina, su interés profesional. Me sentí por un momento validado. Cuando terminé, ella dejó su cuaderno a un lado y me miró con esa misma sonrisa vacía. Gracias por compartir eso conmigo, Leo. Se necesita mucho valor. Su voz era suave, hipnótica. Todo lo que describes encaja perfectamente en un patrón que hemos visto antes en personal que ha experimentado un estrés extremo en misiones de alto riesgo. El cerebro, en un intento de protegerse del trauma de un accidente catastrófico como el del Apolo 13, a veces crea una narrativa alternativa, una conspiración, un monstruo. No es una narrativa, insistí, mi voz temblando. Es real. Tengo pruebas. El fragmento... Ella levantó una mano para detenerme. El fragmento, un objeto tangible al que has anclado tu trauma, un mecanismo de afrontamiento. Leo, el florecimiento es una metáfora de tu miedo a lo desconocido. La comandante Shaw es la voz de tu propia culpa de superviviente. Helena Drummond es la figura de autoridad que internalizaste. Tu mente ha construido un elaborado escenario para evitar enfrentar la simple y dolorosa verdad. Estuviste cerca de la muerte, y eso te rompió. Fue brillante. Fue diabólico. Usó el lenguaje de la psicología, la lógica de la ciencia, para desmantelar mi realidad pieza por pieza. Cada prueba que yo presentaba, ella la reinterpretaba como un síntoma. Cada recuerdo, una alucinación. No estaba luchando contra un enemigo. Estaba luchando contra mi propia cordura, y ella me estaba convenciendo de que la batalla ya estaba perdida. Me sentí como si estuviera hundiéndome en arenas movedizas. Cada intento de escapar solo me hundía más. Se levantó para irse, su trabajo hecho. Me entregó una tarjeta de visita con un número de teléfono. Esto no es una enfermedad que desaparece, Leo. Es una condición que se gestiona. Llámeme cuando esté listo para aceptar que lo que recuerda no es la verdad, sino su versión de la verdad. Estaremos aquí para ayudarle a distinguir la diferencia. Se fue, dejándome en un silencio devastador, dudando de todo lo que sabía, de todo lo que era. El gaslighting no era solo una táctica. Era un arma de destrucción masiva para el alma. La visita de la doctora Aris me dejó a la deriva en un mar de dudas, pero una parte de mí, un núcleo de certeza testaruda, se negaba a ahogarse. Si ella tenía razón, si todo era producto de mi mente, entonces no habría pruebas externas. Pero si yo tenía razón, el destino de la tripulación del Apolo 13 sería la clave. La conspiración no podría haberlas borrado del mapa por completo. Tenía que haber un rastro. Impulsado por una nueva urgencia, comencé a investigar, utilizando viejos contactos y bases de datos de acceso público. La comandante Evelyn Shaw y la piloto del módulo de comando, Isabel Ríos, figuraban oficialmente como fallecidas. Shaw, por un aneurisma cerebral, en 1972. Ríos, en un accidente de coche en 1973. Eran muertes convenientes, ordenadas, que cerraban cualquier cabo suelto. Pero la tercera astronauta, la doctora Anya Sharma, piloto del módulo lunar y exobióloga, era diferente. Su expediente estaba sellado, pero encontré una referencia cruzada en un oscuro documento de presupuesto militar. Estaba viva, o al menos su cuerpo lo estaba. Estaba internada en el ala de cuidados a largo plazo del Centro Médico Militar Walter Reed, bajo un seudónimo. Tardé una semana en planificarlo.
Falsifiqué una identificación, me puse una bata de médico y caminé por los pasillos del hospital con una confianza que no sentía. El corazón me martilleaba contra el esternón a cada paso. Encontré su habitación al final de un pasillo silencioso y aislado. Una placa en la puerta decía Jane Doe, observación neurológica. Entré. La habitación era sombría, iluminada solo por el brillo de los monitores médicos. Anya Sharma estaba en la cama, conectada a un laberinto de tubos y cables. Era una mujer menuda. Su rostro, una vez vibrante, ahora era una máscara pálida y sin expresión. Sus ojos estaban abiertos, fijos en el techo, pero no veían nada. Estaba en un coma autoinducido, un estado catatónico del que no había salido en 50 años. Su mente se había retirado a un lugar donde el florecimiento no podía alcanzarla. Me acerqué a la cama, un sentimiento de profunda tristeza y respeto invadiéndome. Ella había visto al monstruo cara a cara y había elegido el olvido. Estaba a punto de irme, convencido de que este era otro callejón sin salida, cuando noté un movimiento. Era su mano derecha. Su dedo índice se movía lentamente sobre la sábana blanca, trazando un patrón una y otra vez con una persistencia hipnótica. Me incliné para ver mejor. No era un garabato sin sentido. Era deliberado. Estaba dibujando una serie de círculos concéntricos y líneas que se cruzaban. Al principio no lo entendí. Pero entonces mi vieja formación en la NASA resurgió. Los círculos eran órbitas planetarias. Las líneas eran vectores. Estaba dibujando un mapa estelar, un mapa de nuestro sistema solar. Pero había algo mal. El mapa no apuntaba a Marte, ni a Júpiter, ni a ninguna estrella conocida. El vector principal, trazado con una presión insistente, se extendía más allá de la órbita de Plutón, hacia una región del espacio que en todos los mapas astronómicos aparecía como un vacío. No apuntaba a un destino, apuntaba a un origen. No estaba mostrando a dónde ir, estaba mostrando de dónde había venido. Y en el centro del patrón, su dedo trazaba una y otra vez un símbolo, un círculo con una flor de 8 pétalos en su interior, el símbolo del florecimiento. El mapa estelar de Anya Sharma era una brújula que apuntaba a la locura, pero era la única pista que tenía. Pasé 2 semanas obsesionado, durmiendo apenas, alimentándome de café y paranoia. Crucé las coordenadas del mapa con registros de archivo, buscando cualquier cosa, cualquier anomalía que la NASA hubiera registrado en esa región del espacio profundo. No encontré nada. Era como si esa sección del universo no existiera, pero el patrón que trazaba su dedo era una clave. No era solo un mapa, era una dirección. Recordé viejos protocolos de comunicación de la era Apolo. A veces, las ubicaciones físicas se usaban como códigos para puntos de entrega de información clasificada. La dirección estelar no era un lugar en el espacio. Era un lugar en la Tierra. Después de días de cálculos y conjeturas, encontré una coincidencia. Las coordenadas correspondían a un casillero específico en la terminal de autobuses Greyhound, en el centro de Baltimore, la ciudad natal de la comandante Shaw. Conduje toda la noche, mi mente una mezcla de esperanza y terror. ¿Estaba siguiendo la pista de una conspiración real o persiguiendo los fantasmas de una mujer en coma? La terminal de autobuses era un lugar lúgubre, lleno de almas perdidas y el olor a desesperación. Encontré el casillero 888. Usando la fecha de nacimiento de Shaw como combinación, la puerta se abrió con un chirrido metálico. Dentro, envuelta en una bolsa de plástico amarillenta, había una vieja grabadora de carrete. Volví a mi coche, mis manos temblando tanto que apenas pude insertar las baterías.
Pulsé el play. Hubo un silbido de estática y luego una voz que no había oído en 50 años. Era Evelyn Shaw. Su voz era un susurro ronco, lleno de una urgencia febril. Debió grabarlo en secreto durante su cuarentena, un último testamento antes de que la silenciaran para siempre. Si estás escuchando esto, comenzó, significa que Anya lo logró. Significa que no estoy completamente loca, o que tú estás a punto de volverte loco conmigo. Hizo una pausa para respirar. El florecimiento no es un animal, no es una planta, es una espora conceptual. No se alimenta de materia, Leo. Se alimenta de conciencia, de observación. El simple acto de mirarlo, de procesar su existencia, es lo que le da energía, lo que le permite crecer. Mi sangre se heló. No era un depredador que cazaba cuerpos, era un parásito que consumía mentes. No intentamos destruirlo con el módulo de servicio, continuó Shaw, su voz bajando aún más. Intentamos alimentarlo, fue un error de cálculo. Pensamos que una explosión de energía y materia lo sobrecargaría, lo mataría, pero solo lo hicimos más fuerte. Le dimos nuestra atención más intensa, nuestro miedo más puro, y se dio un festín. Ahora está dentro de nosotras, susurró, y pude oír el llanto ahogado en su voz. No como un virus, como una idea. Puedo sentirlo creciendo en mis pensamientos, reorganizando mis recuerdos, reemplazando las caras de mi familia con sus patrones cristalinos. No nos van a matar, Leo. Nos van a estudiar. Somos los primeros platos de un banquete que acaba de empezar. Destruye esta cinta. Olvídame. Olvida la luna. Es la única forma de matarlo de hambre. La grabación terminó con el sonido de la puerta de una habitación abriéndose y la voz de un hombre diciendo: «Es hora de su medicación, comandante». Luego, solo el silbido de la cinta vacía. El horror no era que nos fueran a invadir, era que ya estábamos siendo digeridos. La cinta de Shaw lo cambió todo. Ya no era una cuestión de cordura. Tenía la prueba, la voz de la propia comandante confirmando la pesadilla. Pero la revelación de que el florecimiento se alimentaba de la conciencia hacía que la verdad fuera un arma de doble filo. Exponerlo sería alimentarlo. Silenciarlo sería permitir que la conspiración continuara. Estaba atrapado en una paradoja existencial. Conduje de vuelta a Houston, la grabadora en el asiento del copiloto como un artefacto maldito. No sabía qué hacer. La decisión me fue arrebatada. Cuando llegué a casa, la doctora Aris estaba esperándome, sentada en mi porche como si fuera la dueña del lugar. No parecía sorprendida de verme. Supo que había encontrado la cinta. Me invitó a entrar en mi propia casa y nos sentamos en la misma sala, donde me había desmontado psicológicamente. Esta vez, sin embargo, no había pretensión de terapia. Su rostro era serio, sus ojos grises desprovistos de cualquier emoción. «Escuchaste la cinta de la comandante Shaw», dijo. No era una pregunta. «Ahora entiendes la complejidad del problema». Sacó un cigarrillo delgado de una pitillera de plata y lo encendió. Un gesto extrañamente humano en su comportamiento, por lo demás robótico. El protocolo Agente Naranja fue un error basado en la arrogancia. Creímos que podíamos destruir lo que no entendíamos. Shaw tenía razón. Nuestra agresión fue su alimento. Casi perdimos el control. «¿Qué quieres decir con casi?», pregunté, mi voz apenas un susurro. Después del fracaso, el florecimiento comenzó a crecer exponencialmente, explicó, exhalando una voluta de humo. Su firma psiónica se estaba expandiendo. Si hubiera seguido a ese ritmo, habría alcanzado un punto de masa crítica. En ese punto,
Ya no necesitaría observadores directos. La conciencia colectiva de la Tierra habría sido suficiente para sostenerlo. Se habría convertido para todos los efectos en un dios parásito. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. No era solo una amenaza para los astronautas o para la NASA. Era una amenaza para la propia naturaleza de la realidad humana. ¿Qué lo detuvo?, pregunté, temiendo la respuesta. Ella me miró directamente, sus ojos como dos pozos de hielo. Nosotros cambiamos de estrategia, de la erradicación al apaciguamiento. Descubrimos que no se alimenta de cualquier conciencia. Prefiere las mentes complejas, entrenadas, disciplinadas, mentes como las de las astronautas, mentes como la tuya, Leo. La verdad final, la más monstruosa de todas, se desplegó ante mí. Las misiones Apolo que siguieron, continuó ella con una calma escalofriante, no eran de exploración, eran sacrificios, ofrendas. Enviamos a nuestras mentes más brillantes, una tripulación a la vez, para que el florecimiento las consumiera. Pequeños bocados de conciencia de alta calidad para mantenerlo saciado, estable, dormido. Apolo 14, 15, 16. Todos fueron héroes, pero no de la forma que el mundo cree. Y ahora, Apolo 17, susurré, la pieza final encajando en su lugar. Ella asintió. El último sacrificio programado. Después de eso, pasaremos a métodos no tripulados. Sondas, inteligencia artificial, una dieta de mantenimiento. Hemos mantenido a la bestia dormida durante 50 años, Leo. Hemos comprado la supervivencia de 8.000 millones de almas con las mentes de unas pocas docenas. Es un cálculo brutal, pero es el único que funciona. Se levantó, apagando su cigarrillo. Ahora que lo sabes, tienes que tomar una decisión. Ayudarnos a mantener el equilibrio o arriesgarte a despertar a Dios. La revelación de la doctora Aris me dejó destrozado. La humanidad no estaba luchando contra un monstruo. Estaba colaborando con él, pagando un tributo de almas para mantener una paz precaria. Me convertí en un prisionero en mi propia casa. Aris no me amenazó, pero su presencia era constante. El sedán gris estaba siempre aparcado al final de la calle. Mis llamadas eran monitoreadas. Mi correo era interceptado. No estaba bajo arresto domiciliario. Estaba en cuarentena conceptual. Era un riesgo de contagio, no de la verdad, sino de la atención que la verdad atraería. Mi única esperanza era Marco. Si podía convencerlo, si podía hacerle ver más allá de su diagnóstico, podríamos huir, podríamos desaparecer. No para exponer la verdad, entendí que eso era imposible, sino simplemente para salvarnos. Durante días, planeé en secreto. Retiré pequeñas cantidades de dinero en efectivo, empaqué una bolsa con lo esencial y esperé el momento adecuado. Esa noche, me senté con él en la cocina. No le presenté pruebas, no le hablé de conspiraciones. Apelé a lo único que nos quedaba, nuestra historia. Marco, le dije, mi voz temblando de desesperación. Sé que crees que estoy enfermo, y tal vez lo estoy, pero hay gente que me está vigilando, gente que no quiere que me vaya. No te pido que entiendas por qué. Solo te pido que confíes en mí, en el hombre con el que has pasado 30 años. Huyamos. Empecemos de nuevo en otro lugar, lejos de todo esto. Si estoy equivocado, buscaré toda la ayuda que quieras, pero si tengo razón, nos estaremos salvando la vida. Vi una lucha en sus ojos, el terapeuta luchando contra el esposo, la lógica contra el amor. Durante un largo momento pensé que lo había perdido, pero entonces asintió lentamente. De acuerdo, Leo, dijo, su voz suave. De acuerdo. Confío en ti. Si sientes que estamos en peligro,
Entonces estamos en peligro. Un torrente de alivio me inundó, tan intenso que casi me ahoga. Lloré por primera vez en años, y él me abrazó, susurrando que todo estaría bien. Pasamos la siguiente hora preparando nuestra huida. Nos moveríamos al amparo de la oscuridad, justo antes del amanecer. Él empacó su propia bolsa, moviéndose con una eficiencia tranquila que me llenó de esperanza. Por primera vez en meses, sentí que no estaba solo. Teníamos una oportunidad. Cuando todo estuvo listo, nos paramos junto a la puerta principal, listos para dar el salto hacia una nueva vida. ¿Listo?, susurré. Él asintió. Me dio un beso rápido en la frente. «Listo». Tomó mi mano, su agarre firme y tranquilizador. «Solo recuerda, Leo, hago esto porque te amo». Abrió la puerta, y mi mundo se derrumbó. En el porche, bañada por la luz amarillenta, estaba la doctora Aris. No estaba sola. A cada lado de ella había 2 enfermeros corpulentos con uniformes blancos. No se movieron, solo esperaron. Me volví hacia Marco, mi corazón rompiéndose en 1000 pedazos. Él no me miraba. Tenía los ojos llenos de lágrimas, fijos en el suelo. «Lo siento», susurró, su voz rota por la angustia. Llamé al número que me dio. Le conté nuestro plan. «Tienen que ayudarte, Leo. Te estás haciendo daño. No podía dejar que te lo hicieras». No fue malicia. No fue odio. Fue la traición más pura y devastadora, nacida del amor. Y mientras los enfermeros se acercaban para sujetarme, entendí que no había escapatoria. Ni de ellos, ni de mí mismo. La instalación de descanso era una mentira envuelta en paredes blancas y un olor a lavanda. Era un hospital psiquiátrico de máxima seguridad para personas que sabían demasiado. Me sedaron, me evaluaron, me diagnosticaron con un cóctel de trastornos diseñados para invalidar cada palabra que saliera de mi boca. Marco podía visitarme, pero solo a través de un cristal a prueba de balas, nuestras conversaciones monitoreadas por la siempre presente doctora Aris. Él creía que estaba salvando mi vida. No entendía que solo estaba ayudándoles a enterrarla. Mi terapia consistía en sesiones diarias con Aris, donde ella pacientemente deconstruía mis recuerdos, reforzando la narrativa de mi enfermedad. Pero sabían que no estaba completamente quebrado. Sabían que el núcleo de la verdad todavía ardía en mí. Y decidieron que la mejor manera de extinguirlo era obligarme a presenciar la culminación de su plan. Era el día del aterrizaje del Apolo 17. Me llevaron a una sala de observación. Era oscura, con una única silla frente a un gran monitor. Me ataron a la silla, no con fuerza, sino con la suficiente firmeza para que no pudiera irme. La doctora Aris se sentó en la oscuridad detrás de mí. «Considera esto una terapia de exposición, Leo», dijo su voz tranquila. «Ver la realidad tal como es te ayudará a aceptar la falacia de tus recuerdos. Hoy no habrá monstruos, solo 3 héroes haciendo historia». En la pantalla vi la transmisión en vivo desde el módulo lunar. El paisaje de Framauro se acercaba, más nítido y detallado que nunca. Pero donde yo esperaba ver el florecimiento, solo había un cráter ordinario. Habían manipulado la transmisión, pero yo sabía que estaba allí. Podía sentirlo, una vibración baja en el fondo de mi cráneo. Lo que no habían manipulado era el audio, y eso fue su error, o quizás su intención. Escuché las voces de los astronautas, tranquilas y profesionales mientras descendían, pero a medida que se acercaban a la superficie, noté un cambio. Sus palabras se volvieron más lentas, más poéticas. «Las estrellas son tan claras desde aquí», dijo el comandante. «Es como si pudiera oír su música». Su compañero de tripulación se rió, una risa extrañamente eufórica.
Siento que estoy volviendo a casa. Entonces, el audio se llenó de la misma resonancia armónica que había escuchado 50 años antes. El zumbido del florecimiento. Pero esta vez era más fuerte, más complejo. Era un canto, y las voces de los astronautas comenzaron a unirse a él. No gritaban de terror, no pedían ayuda, suspiraban de éxtasis. La belleza, la unidad, murmuró uno. Ya no hay un yo, solo hay nosotros. La disolución del yo es tan hermosa. Estaba escuchando la absorción de 3 almas en tiempo real. Era una muerte que se sentía como un nacimiento. El horror de su alegría era 1000 veces peor que cualquier grito. Me retorcí en mi silla, gritando, suplicando a Aris que lo apagara. Pero ella permaneció en silencio, obligándome a escuchar hasta el final. La transmisión culminó en un coro de canto armónico, una sinfonía de voces humanas y no humanas, fusionadas en una sola conciencia. Y luego, silencio. Los años se desdibujaron en una niebla de medicación y terapia. El coro extático del Apolo 17 se convirtió en el punto de anclaje de mi nueva realidad. Aris lo usó como la prueba definitiva de mi locura. Escuchaste lo que querías escuchar, Leo. Una sobrecarga de estática que tu mente interpretó como música. Repitieron la mentira tantas veces que una parte de mí empezó a creerla. El fuego de la rebelión se redujo a una brasa parpadeante, ahogada bajo una gruesa capa de duda autoimpuesta. Me convertí en su paciente modelo. Cooperé. Asistí a las sesiones. Tomé mi medicación. Con el tiempo me concedieron más privilegios. Acceso a la biblioteca. Paseos supervisados por los jardines inmaculadamente cuidados de la instalación. Me permitieron trabajar en uno de los laboratorios, analizando datos sísmicos, para mantener mi mente activa. Era una jaula dorada, y yo era su canario, cantando la canción que ellos querían oír. Marco me visitaba cada domingo. Se sentaba al otro lado del cristal, su cabello ahora completamente gris, las arrugas de la preocupación grabadas alrededor de sus ojos. Hablábamos de cosas triviales, el tiempo, los vecinos, sus nietos. Nunca mencionábamos la luna. Nunca hablábamos de lo que nos había llevado allí. Él creía que estaba visitando a su esposo enfermo, recibiendo el mejor cuidado que el dinero y la influencia podían comprar. Su amor se había convertido en mi cadena más pesada. Con el tiempo, mi docilidad me ganó un lugar en el círculo íntimo del programa de contención. La doctora Masaris, ahora una mujer mayor pero igual de formidable, me reveló que el programa había tenido éxito. El florecimiento se había mantenido estable. Los sacrificios tripulados habían terminado. Ahora lo alimentaban de forma remota. Sondas no tripuladas, cargadas con complejos algoritmos de inteligencia artificial, eran enviadas periódicamente a estrellarse cerca de él. Una dieta constante de información pura para mantenerlo saciado. Mi trabajo, mi verdadero trabajo, era analizar los datos de esas sondas antes del impacto. Tenía que asegurar que los paquetes de datos fueran lo suficientemente complejos para satisfacer el apetito del florecimiento, pero no lo suficientemente avanzados como para provocar un nuevo crecimiento. Me había convertido en el cuidador del monstruo que había intentado exponer. Era la ironía más cruel y perfecta. Era un guardián silencioso de un secreto que había devorado mi vida. A veces, por la noche, cuando el silencio de la instalación era absoluto, podía sentirlo. Un leve zumbido en los límites de mi audición, una presencia en la periferia de mis pensamientos. No me hablaba, no me amenazaba, simplemente estaba allí, una deidad oscura y durmiente en nuestro umbral cósmico, soñando con estrellas y conciencias. Y yo era uno de los sacerdotes de su templo prisión,
realizando los rituales necesarios para asegurar que nunca despertara del todo. Acepté mi papel. La supervivencia, después de todo, es solo una forma de rendición a largo plazo, y eso me lleva a hoy, a este laboratorio estéril, una réplica casi perfecta de la sala de crisis donde mi vieja vida terminó. Durante años he estado desviando componentes, un microprocesador de una sonda aquí, una placa de circuito de un espectrómetro allá. He estado construyendo mi propia sonda en secreto, en los huecos de mi existencia monitoreada, mi propio mensaje en una botella, mi registro dorado, un acto final de desafío fútil. No lo hago con la esperanza de que funcione. El programa de contención es demasiado completo, demasiado perfecto. Probablemente detectarán la sonda antes de que salga de la exosfera y la destruirán. Pero el acto de advertir, incluso si nadie escucha, es lo único que me queda de la persona que solía ser. Es mi forma de decirle al universo que, al menos uno de nosotros, no se rindió en silencio. La aguja de diamante graba la última línea en el disco de cobre dorado. Un mapa, una advertencia, un epitafio para la curiosidad humana. No sé qué pasará después de que lo lance. Quizás Aris finalmente decida que soy un riesgo demasiado grande para mantenerlo. Quizás mi terapia se vuelva permanente. O quizás simplemente me dejen seguir con mi patética rebelión, un entretenimiento para mis captores. La luz roja parpadea sobre la puerta, justo como lo recordaba de mis pesadillas. La doctora Aris entra, sus pasos silenciosos sobre el suelo pulido. Se ha teñido el pelo, pero las mismas arrugas de cansancio marcan su rostro. La guerra contra el olvido la ha envejecido tanto como a mí. Se detiene a mi lado, mirando el disco dorado que gira lentamente hasta detenerse. Otro mensaje en una botella, leo. Pregunta, su voz con una nota de tristeza genuina. Sabes que no sirve de nada. No lo dice como una amenaza, lo dice como un hecho, una ley fundamental del universo que ambos hemos llegado a comprender. El hambre es eterno. El silencio es la única defensa. No le respondo. Simplemente activo la secuencia de lanzamiento. Una pequeña escotilla se abre en el techo del laboratorio, revelando un trozo de cielo nocturno. Con un siseo casi inaudible, una pequeña cápsula que contiene mi disco es expulsada hacia las estrellas. Aris no se mueve para detenerme. Simplemente observa conmigo. Dos viejos soldados en trincheras opuestas de la misma guerra interminable. Ella me mira, y por primera vez en 50 años, veo algo parecido a la compasión en sus ojos grises. ¿Te sientes mejor?, pregunta. Niego con la cabeza. No hay alivio, no hay victoria. El ciclo continúa, el florecimiento duerme, nosotros vigilamos. Y en algún lugar de la vasta y silenciosa oscuridad, una advertencia inútil viaja hacia nadie, un último eco de una especie que se asomó al abismo y decidió que era más seguro alimentar al monstruo que luchar contra él.